La presente entrevista se la realizó a un familiar mayor de 64 años, Lucinda Pasquel, 76 años de edad. Bueno, ¿qué impacto tuvo para usted y para el país la crisis y posterior dolarización? Bien, al hablar nosotros de la dolarización debemos recordar los motivos por lo que tuvo que el gobierno tomar esta decisión tan dura para el país. En el año 1998, la caída del precio del petróleo, el fenómeno del Niño, la financia internacional también hubo un impacto que se devaluaba el sucre en cada mes, en cada temporada hubo una devaluación grande del sucre, insostenible, y que Yamil Maguad toma esta decisión del cambio de moneda. Para mí, sinceramente, fue un impacto grande que no estuvimos preparados, nadie nos anunció, hubo mm, una desinformación de parte del gobierno, de las autoridades, y los que no supimos, bueno, nos desequilibramos económicamente, se puede decir, porque fue de la noche a la mañana que nos dijeron que tomamos el dólar. Y los que teníamos una cantidad en sucres, significativamente perdimos esa cantidad de millones, se convirtieron en decenas, en centenas, que no sabíamos cómo orientarnos para equilibrar nuestra economía del hogar. El impacto fue en general a todo el país, y que hubo un desempleo, el subempleo, comenzó a asomar, a acentuarse la diferencia social en la pobreza, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Los que pudieron tener dólares ganaron muchísimo, porque primero estuvo el dólar en $9, el sucre, el dólar valía nueve dólares, después $80, y por último llegó a $25,000, que era una cantidad exorbitante para nosotros, para mí en general, que era la cabeza de hogar. Tenía que primero sumar, restar, multiplicar mi sueldo para que me alcance al mes. Fue un impacto a nivel general, tanto en la parte económica como emocional de los ecuatorianos. Eh, Cuando llega al poder Noboa y Lucio Gutiérrez, ellos se encargaron de una estabilización económica muy bien orientada. Tuvimos que ya eh, acostumbrarnos al dólar, pero la ventaja que tuvimos es que nuestro sueldo ya no se devaluaba, y con un sueldo que no se devaluaba ya teníamos nosotros una organización económica en nuestro hogar, eh, porque podíamos hacer nuestros cálculos financieros a un plazo, de un tiempo prudencial, porque sabíamos que el dólar ya no se iba a devaluar. Era una economía estable que tuvimos, y también afectó para las pequeños almacenes, pequeñas industrias, que quebraron, cerraron, y hubo mucho desempleo, que comenzaron los ecuatorianos a salir del país, y especialmente a España y a Estados Unidos. Hubieron por miles los migrantes que salieron, los patriotas que salieron de nuestro país, pero a la vez hubo una ventaja, porque ellos, enviando las divisas, vinieron a también ayudar a la economía de nuestro país, a la economía de cada familia, porque con las divisas de ellos tuvimos nosotros movimiento económico en el país, y volvió a surgir, y después la economía, y después también el petróleo fue subiendo de precio, y tal es así que en el tiempo, hace unos 10 años, hubo una bonanza del petróleo y también un derroche dentro
de los dólares que teníamos con el anterior gobierno, ¿no? Bien, y con respecto a la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19, ¿qué diferencias y similitudes encuentra usted? Y además, ¿cuál cree que fue su impacto en el país? El, la dolarización y el COVID, yo creo que nos cogió las dos situaciones, nos cogió desprevenidos. No estuvimos preparados. En el COVID nadie sabía, ni sabíamos de qué se trataba, y de la noche a la mañana nos encerraron con una situación social tan grave que se paralizó la economía también. Se vuelve a paralizar la economía del país, vuelven a haber los desempleos, vuelve a haber ese desequilibrio tanto emocional como económico que afecta a cada uno de los hogares y por ende a todo el país. Y esta crisis es un impacto mundial porque todo el mundo estamos sufriendo, unos más que otros, pero necesitamos, necesitamos para salir de esto un buen gobierno que maneje bien la economía, las finanzas nacionales, y durante muchos años tendremos que sufrir y tendremos que tomar nuevas medidas dentro del hogar, tendremos que ser más prudentes en el gasto económico, tendremos que tener una visión de ahorro, y especialmente tendremos que tener una apertura para la solidaridad, porque si en estos momentos el que más tiene que tener ese corazón de compartir, de dar la mano al que menos tiene, porque estamos viendo cómo está asomando la pobreza, la miseria, que cuántos pobres se quedaron sin trabajo, cuántos niños están sin educación, cuántos no tienen el ingreso a los centros de salud, porque vemos que los hospitales están llenos y los que atienden son a los que tienen alguna amistad y les dan una mano. Pero cuántos pobres mueren en la casa sin que les hayan dado la mano. Y por último, ¿qué cree acerca del futuro del país en base a la crisis actual? Nuestro país tendrá por muchos años que tener una economía bien orientada para poder salir de esta crisis. Debemos nosotros ser conscientes de la persona que va a gobernar nuestro país, que se entregue y que tenga una visión de organización, una visión que pueda ayudar al más pobre, y que haya el aporte de las grandes empresas. Debe haber un aporte más humano para con el. Bueno, aquí estamos en el día domingo 8 de noviembre. Eh, Vamos a desarrollar la entrevista acerca de los temas que son la crisis del 99, la dolarización y la actual crisis por el COVID-19. En este caso, el entrevistado va a ser mi abuela de 71 años, Ana María Minchala, que ha experimentado y ha tenido vivencias acerca de todo lo que ha pasado o se ha desarrollado en estos periodos de tiempo. Vamos a empezar. Bueno, como dice la primera pregunta, ¿qué impacto tuvo para usted la crisis del 99? Fue muy duro, porque yo sentí también en ese entonces, sentí la necesidad de tanta gente que sufrieron eh, por la causa de que tenían sus dineros depositados en los bancos y quebró de un momento al otro, perdieron totalmente todo. Y fue bastante duro. Yo también sufrí bastante. Claro que yo no tuve dinero en ese entonces en el banco ni nada, pero yo en carne propia también sentí la necesidad de trabajar en lo que sea, porque bajo completamente los empleos,
quitaron los sueldos a tantas personas para poder sobresalir en ese entonces de recuperar el dinero que perdieron en los bancos. Tanta gente se enfermaron, fallecieron y eso, así fue todo. Y como digo, yo también sentí muy duro en ese entonces el, el problema este que hubo de los bancos. Bueno, después de esta crisis y en la presidencia del señor Yamil Mawad, también en los años 2000 hubo lo que fue la dolarización. También quisiera que me cuente el impacto que tuvo en su economía, en la economía tal vez local, en gente conocida. ¿Usted cómo vio que llegó a afectar o llegó a tener alguna sensación esta dolarización con respecto a la actualidad que se manejaba en ese entonces? ¿Cómo le afectaron a los individuos de la época la dolarización? También fue un momento muy difícil recuperarnos de todo esto porque fue de un momento al otro que pasó nuestra moneda del sucre pasó a dólar. Entonces para nosotros fue muy duro porque uh, se nos hizo muy difícil hasta acostumbrarnos. Porque nosotros en sucres comprábamos muchas cosas, pero ya con el dólar se hizo bastante difícil nuestra situación. Cambió momentáneamente y hasta acostumbrarnos fue bastante duro. Y nos hizo tanto daño Yamil Mawad en ese tiempo, pues que fue presidente, nos dejó afectando a mucha gente. Sufrimos bastante también en ese entonces. Continuamos con la segunda pregunta. Eh, con respecto a la crisis del 99 y la actual crisis que está atravesando el país y el mundo, ¿qué diferencias encuentra usted? Ahorita para mí es más grave en esta época que estamos pasando de la pandemia, es mucho más difícil, por lo que no, tanta gente que por falta de dinero o por falta de atención en los hospitales han fallecido y o sea, no es en nuestro país nomás, es a nivel mundial. Y por eso o sea, esperamos que esto se arregle lo más pronto, que encontremos la vacuna lo más pronto, porque sin embargo sigue habiendo todos los días más contagios, no mejora para bien, para nada, o sea, cada día es peor el contagio. Entonces, por eso es más lamentable que, que sigamos con esta pandemia y solamente nosotros mismos haciendo conciencia, cuidándonos, protegiéndonos, podremos librarnos un poco de esta pandemia. Listo, muchas gracias. Entonces podemos apreciar que si bien la crisis del 99 fue muy dura aquí en el país, eh, no se compara a niveles de magnitud con lo que ha sido el COVID-19, ya que, como comenta nuestro entrevistado, el COVID-19 ha sido algo que ha pasado a nivel mundial, eh, no solo aquí en el Ecuador, y ha afectado tanto a la economía de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, entonces es algo más global. Además de que en la crisis del 99 no pudimos ver un desabasto como ahora lo que está pasando en el sector de la salud. Y bueno, también preguntarle, ¿en qué se parecen o qué similitudes encuentra usted entre la crisis de 1999 y los años 2000 y la crisis actual por el COVID-19? ¿Qué es en lo que más se parecen estas dos etapas? Eh, yo pienso que en cuestión de lo económico, porque por la gente padece bastante
de no poder salir a trabajar, que tienen que subsistir, necesitan para la alimentación, necesitan para la educación de sus hijos. Esperamos que esto termine ya lo más pronto porque es bastante duro, solo los que pasamos por eso sabemos todo lo duro que es. Esperemos que esto ya vaya pasando de poco a poco, pero ya nosotros también poniendo de nuestra parte, cuidándonos, protegiéndonos, tal vez ya pasaremos de todo esto. Listo, entonces llegamos a la conclusión de que en la crisis de 1999 y el año 2000, comparado con lo actual que está pasando por el COVID-19, la similitud o la semejanza más grande es el desabasto en el sector del trabajo. Hay tanta gente que en el 99 se quedó sin trabajo, sin empleo o simplemente no se cumplían con los salarios. En cambio, en la actual época del COVID, lo que pasa es que han habido tantos negocios que han cerrado. Hay gente que por miedo de todo lo que está pasando, de un contagio del virus, no apoya ya a la economía local, sino que consume en grandes cadenas de supermercado porque se siente más segura o prepara todo lo que tenga que hacer en su casa. Entonces es un poco, es un poco la semejanza más notable en el sector del trabajo, de la economía local, lo que se ha visto un gran impacto entre estas dos crisis. Y bueno, no queda más que dar por cerrada la entrevista, un agradecimiento igual a nuestro entrevistado y muchas gracias. Muy buenas, muy buenas tardes, mi nombre es Alison Inapanta y el día de hoy estoy con el licenciado Juan Carlos Perugachi, de 46 años, de la ciudad de Cayambe, el cual nos va a relatar un poquito sobre la crisis del 99 y posterior dolarización en el Ecuador y sobre la actual pandemia. La primera pregunta, para usted, ¿qué impacto tuvo la crisis del 99 y posterior dolarización en el Ecuador? Bueno, el impacto de 1999 fue algo catastrófico para nuestro país, primeramente porque muchas familias se fueron a otros países, se quedó deteriorada la familia en sí por buscar días mejores, y esta dolarización a partir de 1999 hasta la actualidad trajo crisis en varias familias, gente que tenía sus ahorros en sucres y lamentablemente lo perdió. Y lo más doloroso fue la separación de las familias, ¿no? Tuvieron que emigrar a otras latitudes, sea el esposo o la esposa, y los más afectados fueron los hijos y las hijas que se quedaron abandonados o abandonadas en alguno de los casos. Segunda pregunta, ¿qué impacto cree usted que tuvo para el país la dolarización? Sí, la dolarización en nuestro país trajo que se pierda la nacionalidad, porque al olvidarnos de nuestra moneda que era el sucre y tenernos que adaptar al cambio de moneda norteamericana como es el dólar, trajo consigo muchas pérdidas, tanto en la convertibilidad, en donde nos tocó un poco transformar, porque cada dólar costó 25.000 sucres, ¿no? Entonces era un poquito hasta ir adentrándonos a la dolarización que mucha gente perdió, no pudo hacer sus cálculos, se seguía empleando el sucre en algunos de los casos, pero luego hasta el final se llegó a la totalidad. Entonces el impacto fue bastante grande, como digo, se perdió la nacionalidad de nuestro país porque fuimos ya engendrados una moneda extranjera, una moneda del imperio norteamericano. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes se encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? Bien, con respecto a la tercera pregunta, se refiere que la similitud entre la crisis de 1999 y la del COVID actual son similitudes casi en la parte económica, podríamos decir. Y de ahí las grandes diferencias es que el COVID ha cobrado muchas vidas. Es una parte ya más poderosa, que se podría decir que quedarnos aislados en casa fue también algo bastante fuerte. Hay mucha gente que se sometió al grado de estrés muy bárbaro, que no supo soportar este encierro. Y lo más
y lo más doloroso en sí fue las pérdidas humanas. En cambio, con la dolarización de 1999, en donde entramos desde el 2000 ya a otra moneda, es verdad, también hubo una crisis psicológica, una crisis familiar, porque también no se perdieron vidas, pero se perdió la separación de hogares bien conformados. Entonces, tanto lo uno como lo otro sí tuvieron similitudes, pero también grandes diferencias, y llegando a una conclusión que el COVID en sí cobró muchas vidas humanas. Ok, muy interesante. La cuarta pregunta es, ¿cómo era el ámbito del cambio de los precios de un día a otro? Es decir, en cuestión de variaciones de precios. Bueno, que con respecto al ámbito del cambio de los precios de un día a otro era bastante inestable. Se especulaba que un sucre o un dólar equivalía a 18.000 sucres, hasta que se estabilizó en 25.000 sucres. Entonces ya se puede imaginar, la variabilidad de precios era bastante notorio. Estábamos en una crisis bastante bárbara en el año 1999. ¿Cuál de esas dos crisis le parece más fuerte o más impactante? Que las dos crisis tiene, como habíamos analizado anteriormente, de cosas negativas. Bueno, en la primera crisis de 1999 fue el impacto económico y también la separación de las familias. En cambio, en la actual crisis económica, también de vidas, podríamos decir, de la salud, es lo más preocupante, las pérdidas humanas, porque la parte económica se puede recuperar, pero la más impactante sería la actual, ¿no? La actual, porque aparte de ser económica, también es humana y de salud. Ok, ¿cómo le afectó a usted y a su familia la crisis del 99 y la posterior dolarización? ¿Hubo ¿Hubo algún afectado por dichas crisis? Creo que la crisis de 1999 afectó a mucha gente que tenía sus ahorros en los bancos y cooperativas, porque la dolarización quebró esos pequeños ahorros. Bueno, en la parte personal también teníamos a mi abuelito que siempre tenía guardado su dinero, y ya se puede imaginar el cambio, la pérdida que hubo de sucres a dólares fue algo bastante grave. Y también en la convertibilidad, o sea, porque para pagar en dólares, en sucres, sí nos afectaba también como estudiantes en aquella época, que no nos daban el vuelto completo, había mucha confusión. Y la pregunta final sería, ¿cómo le afectó a usted y a su familia la actual pandemia? Esta pandemia ha afectado no solamente en forma personal o a la familia, sino a todo el mundo. Pero también lo bueno sería que hemos compartido más en familia. Estar todos en familia ha sido lo positivo, pero hablando de lo negativo, podríamos decir que la forma también de trabajo que uno se tuvo, siempre la relación directa con los estudiantes nos extraña, pero personalmente, como digo, también ha habido cosas positivas dentro de esta pandemia, el convivir, el sobresalir también acá, todos unidos, pero en definitiva es... Sobre la crisis del 99 y el impacto que tuvo para usted la dolarización en el Ecuador, ¿ya? La primera pregunta sería, en el impacto personal, ¿cuál fue el impacto personal que tuvo para usted la crisis y posterior la dolarización? Espérame un ratito. A ver, ¿cuál? Espera. La pregunta. ¿Qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior la dolarización? Tuvo la crisis de 1999 Ajá. y luego la dolarización. Sí, Ya. primero en su vida personal. En mi vida personal. Sí. Ya. ¿Qué más? Ya, y después, ¿qué impacto tuvo la crisis del 99 y la dolarización para el país? Ya. Primero en su vida personal y luego para el país. Yo tengo allá. Para el país. Ya. Esas son las dos primeras. Ya. ¿Alisto esas dos? Ya, a ver, ¿qué impacto tuvo para usted de la crisis del 99
y luego la dolarización en mi vida personal. Primero, fue un cambio brusco en mi vida personal por el valor de convertibilidad. Que cada dólar, espérate, estoy pensando en voz alta, que cada dólar costó $25. Sucres, 25.000 sucres. 25.000 sucres. Perdón. El valor de convertibilidad de que cada dólar costó 25.000 sucres, ya, y luego en mi vida y luego la dolarización y al tener la dolarización ya no hay en mi vida personal, ¿no? Sí, primero en su vida personal. Al tener la dolarización, ahora sí, ¿cómo no mata ahí la manejamos cada uno tiene una reacción completamente diferente y al tener la dolarización manejamos con un valor real del dinero. ¿Qué impacto tuvo aquí luego la dolarización? Y luego esto más bien es para el país, con la convertibilidad que en cada euro está. Ya. Ajá. Y en con... Verás, Ya. ¿qué impacto tuvo para usted la crisis del 99 y luego la dolarización en su vida personal? Va a ser la pregunta. Ajá. Entonces va a decir, en mi vida personal fue un cambio por cuanto estuvimos acostumbrados a manejarnos ya con nuestra moneda propia, que era el sucre. Entonces estuvimos acostumbrados a manejarnos y en mi vida personal, por ejemplo, si yo tenía un carro usado, pasaban unos 5 años y yo ese carro usado que valoraba unos $5.000 ya lo vendía en $8.000. Entonces supuestamente yo estaba ganando, pero sin embargo eso era una devaluación que sufrían todas las personas. Y al tener ya con la dolarización en el año 2000, fue en mi vida personal un cambio porque no sabíamos realmente el costo de nuestros bienes, cómo teníamos que valorarlo, hasta que pase el tiempo y poder darnos cuenta el valor real. Eso en la vida personal fue una etapa de incertidumbre. Ya. Que por ejemplo, una empleada doméstica ganaba 200.000 sucres y al dolarizarlo ganaba $8. Entonces realmente no sabíamos si con $8 esa persona podía subsistir. Fue un cambio tenaz, un cambio duro que aproximadamente duró un año para poder ya lograr entender y ir viendo el verdadero valor del dólar, la diferencia entre el sucre y el dólar. Eso podríamos decir. Ya, eso en su nivel personal. Y en el país, ¿usted cómo cree que lo tomó? Ahora vuelta como para el país, eso fue un cambio duro también para el país, el tema de la convertibilidad, porque cada dólar costaba, qué sé yo, 8.000 sucres, 10.000 sucres, y para poder alcanzar a dolarizar debían valorarlo en 20.000 sucres. Entonces eso fue un cambio demasiado duro, pero sin embargo valió la pena, porque esto hizo que nosotros ya no tengamos las devaluaciones que sufría nuestra moneda, devaluaciones de nuestra moneda, de la moneda cada año. Ya. Ya no había las devaluaciones y entonces estamos hablando de una economía estable. Incluso hasta 20 años después de la dolarización,
es lo que nos ha mantenido con una economía estable. Gobierno que venga no puede devaluar la moneda, porque el dólar no es nuestra moneda, es una moneda de Estados Unidos, entonces por ende no lo podemos nosotros devaluar. ¿Bendición o maldición para el país la dolarización? Sí, es una bendición, la dolarización ha sido una bendición para nuestro país, para mantener la economía, porque caso contrario estuviéramos como el caso de Venezuela, donde el gobierno de turno aplica sus medidas económicas de acuerdo a sus intereses y se escuda en las devaluaciones. Entonces por eso vemos que la crisis en otros países sudamericanos es dura, porque sí las pueden devaluar la moneda. Ok, ya, terminado ese tema, ahora viene el otro. Dice que con respecto a la crisis que vivimos en el 99 y la crisis actual por el COVID, las dos, ¿qué diferencias o qué similitudes encuentra usted? Y además, ¿cuál cree que fue su impacto para el país? Primero, ¿qué semejanzas encontramos entre la crisis del 99 y la crisis actual del COVID? Por ejemplo, ambas crisis golpearon muy duro la situación económica que estábamos viviendo, o sea, nos sentimos en descenso de la economía, así, unas semejanzas así. Por ejemplo, la crisis del 99, verdad que nos afectó como país el cambio de moneda, Sin embargo, seguimos adelante y estábamos produciendo todos los días. Había emprendimientos todos los días, es decir, no parábamos de generar emprendimientos, no parábamos de generar riqueza. En cambio, ahora con la crisis del COVID, generar riqueza. Ahora en esta crisis del COVID yo pienso que la crisis es mayor por cuanto no estamos generando ningún tipo de riqueza. Si generamos riqueza, generamos dinero y por ende pagaremos, generaremos impuestos. Y el Estado, si sabemos que nuestro país, el 50% del presupuesto nacional está basado en los impuestos que pagamos los ciudadanos. Y entonces al golpearnos va a bajar, va a ser un impacto muy duro a nivel nacional. Por eso yo creo que la crisis del COVID es una crisis mucho mayor que la crisis que se vivió en el 99. No lo llama. Ya, señora Inés, muchas gracias por su entrevista y su conocimiento en este tema de las crisis del 99 y post la dolarización y actualmente con la crisis del COVID-19.